fue algo muy significativo el que me dio la enfermedad de la fiebre tifoidea y estuve pues como 2 meses que no. Es más, en ese tiempo como no, ni sabían qué exactamente qué enfermedad tenía, no me dejaban ni salir de casa. Me la pasé enclaustrado los 2 meses. Entonces, pues sí, la vestimenta, como le digo, no fue algo así muy relevante para mí, pero sí recuerdo eh, mucha satisfacción cómo me proporcionaba mi madre las cosas, porque pues ella se esforzaba además para esto. Mis hermanos son mayores que yo soy el menor, pero no recuerdo, bueno, es que las edades no lo prestaban así, porque con el mayor me llevo 10 años y con el que sigue me llevo 7, entonces no había como opción de que yo usara ropa o prendas de ellos. Entonces, hay veces que mi madre me decía una frase así bien chistosa, me decía, nuevo aunque sea de manta. Entonces, pues le digo, sí, sí fue algo muy, muy bueno el que mi madre siempre me toma mucho en cuenta y le digo, a lo mejor no sé por ser el menor, era así, de esa forma. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Creo que, fíjense ustedes cómo también, bienvenido Ángel y Rosa María, bienvenidos al, Gracias. al- al curso. Gracias, maestra. Gracias. Entonces, estamos trabajando lo que es esta parte de qué sentido o cuáles son los incentivos que tenemos nosotros para recordar y qué sentido tiene recordar, porque no solamente nos ponemos a recordar porque sí, sino que nosotros tenemos que tener un incentivo. Cuando las personas no tienen incentivo es cuando no quieren hablar. No es que no es que la memoria esté fallando, sea, hay olvidos voluntarios e involuntarios. Y muchos de esos olvidos involuntarios es porque sí, efectivamente, pues alguna neurona ya se nos está quemando, o ya, como dicen los muchachos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos miles de recuerdos que compartir, pero necesitamos tener incentivos para recordar. Y entonces cuando nosotros hablamos de incentivos para recordar, hablamos de momentos y de espacios. Espérame tantito, espérame. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de recordar en qué tiempo, cuándo es el tiempo del recuerdo también. O sea, no todo el tiempo es tiempo para recordar todo. Por ejemplo, estábamos hablando de las ayudas a la memoria o de cómo podemos convocar nosotros a la memoria. Entonces, si nosotros pensamos en el mes de septiembre, Buenos pues días. para nosotros, buenos días, aquí, a ver, Lupita Mercado. El mes de septiembre es un tiempo para recordar para traer traer de la memoria o traer del recuerdo y narrar cómo eran, por ejemplo, a ver, ¿quién recuerda qué pasaba durante cuando ustedes estaban en la escuela o en el lugar o pueblo donde vivían? Si estaban en la escuela, si había algún tipo de festivales. O sea, ¿qué pasaba en septiembre cuando ustedes eran niños? Entonces ahí es donde nosotros hablamos de que el tiempo es nuestro aliado también para recordar. ¿Quién nos quiere platicar qué pasaba en septiembre? ¿Qué es lo que recuerdan ustedes
acerca de lo que sucedía en septiembre en la escuela y también o en la localidad donde ustedes vivían, en desfiles, en reinas, bueno, cada quien tiene su propio, digamos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias referencias, pero, por ejemplo, ¿qué pasaba en la escuela? Si había días especiales para, en las, porque septiembre pues trae muchas fechas, por ejemplo, traía desde el primero, que era el informe del presidente, en donde no había clases a lo mejor, pero también está el 13 el 13 de septiembre. Sí, niños héroes. Los niños héroes. Niños héroes, el 15 y 16, el grito, los desfiles, el 20, y entonces, si nos vamos nosotros a tratar de nada más de ver qué es lo que septiembre nos trae a la mente y a nuestro recuerdo y qué podemos recordar, pues se dan cuenta que el tiempo también es nuestro aliado, el presente. Este mes de septiembre, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en las estaciones de radio, la mayoría está tocando música mexicana. O sea, entonces, yo les decía que mucho de lo que nosotros recordamos o lo que queda en nuestra memoria se inscribió en nuestra memoria o quedó guardado en nuestra memoria a través de los sentidos. Entonces, a ver, quiero que alguno de ustedes me pueda platicar qué pasaba, qué tipo de música, qué tipo de vestuarios, qué era lo que ustedes veían, qué era lo que ustedes, por ejemplo, si a lo mejor vendían algún tipo de comida especial. ¿Qué te dice? A ver, entonces vamos por parte. Ahí es donde les digo que el espacio del recuerdo es esta es la clase, ¿sí? Esta es la clase, entonces vamos a tratar de recordar y verán que es un ejercicio que nosotros podemos y lo hacemos cotidianamente, pero entonces, como lo que hay un incentivo para recordar que nos lo da el tiempo, pero también lo que los demás nos van a platicar, nosotros hay que estar en una actitud de escucha, en una actitud de escucha, porque lo que el otro nos va a estar platicando nos permite a nosotros recordar, porque es el juego de los espejos. Yo siempre le he llamado a este curso como que el ejercicio de los juegos de los espejos. Lo que el otro recuerda me permite a mí recordar. Lo que el otro recuerda permite a mí, me permite a mí decir, esto yo no lo viví o yo lo viví de tal manera. Por ejemplo, si nosotros, no es lo mismo cómo se vive en una localidad, a una ciudad, o hasta los desfiles o las representaciones patrias. A ver, ya no, con esto creo que hemos estado incentivando un poco la memoria, pero ¿quién de ustedes nos quiere platicar? ¿Cómo, cómo recuerdan ustedes su participación o qué es lo que recuerdan del mes de septiembre cuando ustedes eran niños? ¿Quién quiere platicar? A ver, Guillermo, adelante. Sí, sí es Guillermo. Sí, Sí, Guille, Guille. Guille Montoro, para servirle. Ok, Guille, adelante. Sí, ahorita se me vino a la mente, ahora sí en el espejo de lo que está usted hablando, que yo me acuerdo, yo soy de Tehuacán, Puebla, entonces ahí sí hay muchos los desfiles de los colegios. Entonces nosotros preparábamos, bueno, nos preparaban desde un mes antes, más o menos, porque antes entrábamos en otra fecha a clases, no precisamente en septiembre. Entonces me recuerdo que estábamos como en un mes antes preparando los ensayos para el desfile. Nos sacaban a todo el colegio y nos formaban ¿cómo se llama? Escuadrones o cómo se llama y mi hermana por lo regular siempre era abanderada y mi hermano era el jefe de la banda de guerra, en ese entonces de otro colegio. Mi escuela era para puras niñas y el de donde iba mi hermano era para puros hombres, pero todas las muchachas se emocionaban de que en esa fecha unían a los dos colegios.
Entonces, pues ahí las muchachas se veían y nosotros como niños nos encantaba verlas cómo ellas a veces luego nos mandaban de chaperón o nos decían, ve y dile al fulanito y eso, ¿no? Son detalles que pues ahorita se me vinieron a la mente, pero sí siempre preparábamos el desfile y en el mero desfile pues nos encantaba que nos iban a ver nuestros familiares porque nos sacaban fotografías y todo. Después del desfile nos esperaban mis papás y mis familiares y nos íbamos a tomar el refresquito porque pues sí terminábamos muy cansadas. Y de ahí nos íbamos a la casa y mi mamá siempre nos preparaba una comida mexicana, ya fuera pozole o ya fuera chalupitas, porque no sé si conozcan allá las chalupas, pero aquí en Puebla son muy famosas las chalupas, comidas mexicanas. Entonces, pues sí, eso es lo que ahorita se me viene a la mente que nos hacían esa fiesta terminando el desfile. El grito no, porque el grito mis papás por lo regular siempre eran invitados al ayuntamiento a dar el grito con el presidente y ahí se quedaban en una cena. Entonces nosotros los niños, pues como no íbamos, nos quedábamos en casa, pero sí celebrábamos el 16. Ujú. Muchas gracias, Guille. Sí, gracias a usted. Me parece muy interesante. De cada uno de los relatos nosotros aprendemos y podemos ir viendo qué sentido y qué significado cómo se van entrelazando las historias. Porque, por ejemplo, ahora que Guille nos compartía su historia, pues había temas que en esos relatos están los desfiles, pero está también las relaciones, ¿no? Lo que ella decía, por ejemplo, íbamos de chaperonas o nos dio otros datos, por ejemplo, con el tema de la fotografía. Entonces, cuando nosotros incentivamos la memoria, no son preguntas, son más que nada invitaciones al recuerdo. ¿Cómo recuerdan esto? ¿Cómo recuerdan aquello? Me lo pueden describir, porque yo no les puedo decir, ¿verdad que todos participaban en desfiles? ¿Verdad que iban a desfiles? Pues no, porque eso es suponer que toda la historia, todos los vivimos de igual manera, y no es cierto. Eso no sucede en la realidad, ¿no? Pero, ¿quién más nos quiere compartir este tema de qué es lo que recuerdan ustedes en el mes del... ahorita estamos en septiembre y Yo, este mes, maestra. a ver, Gloria, adelante. Gracias, Guille. Buenos días a todos. Usted, perdón. Buenos días. Buenos Buenos días. Buenos días. Buen día. Mire, maestra, recordando lo bonito que cada quien vivió, yo de la escuela no recuerdo nada de eso, lo recuerdo de mi familia. Yo nací en el barrio de las 9 esquinas, así que para ir al centro nos íbamos a pie. El día 15 mi papá nos llevaba y vendían muchas cositas, ahora ya no sé si las vendan, y nos compraban cositas y nos metíamos abajo de los arcos para que no nos cayeran los cohetes y nos quemaran. Oíamos el grito y regresábamos a casa muy contentos caminando. Al día siguiente nos llevaba al desfile. El desfile militar, pues muy sencillo, muy bonito, pero lo que más nos gustaba era que en la tarde nos llevaba a ver los carros alegóricos, porque antes había carros alegóricos en la tarde. Y pues toda esa infancia con mi padre, yo la viví muy feliz y sobre todo muy a la mano teníamos todo, pues vivíamos casi en el centro de Guadalajara. Muchas gracias. Ay, qué linda. Gracias, Gloria. A ver, fíjense ustedes también que aun cuando hablemos de desfiles y de el grito y de todo, cómo depende mucho del lugar donde nosotros vivíamos, lo que dice Gloria. Yo vivía casi en el centro, vivía en el centro, y bueno, para ella el desfile pues le quedaba ahí a 2 cuadras o a 1 cuadra, no sé, Gloria, si era alrededor de las 9 esquinas,
pero también como que era la parte de un grito, que es pues el grito casi era el grito del gobernador, no era del presidente municipal. Entonces, también como cada uno tenemos nuestras experiencias a partir de los lugares donde vivíamos cercanos a... Es como cuando yo les digo que en el lenguaje del recuerdo también se nota, por ejemplo, voy a cambiar un poco, no de tema, pero nada más para poner el ejemplo, con la romería de la Virgen de Zapopan, que los de Guadalajara dicen, vamos a la llevada de la Virgen. Los que viven por Mezquitán, a ver qué nos dice por ahí Francisco, los que viven en Mezquitán, los que viven, digamos, cuando pasaba por Ávila Camacho, decían, vamos a la pasada de la Virgen, los que vivían ahí por el country, por ahí, vamos a la pasada de la Virgen. Y los de O a la Zapopan, traída, los perdón, de o a la Zapopan, traída. los de Zapopan dicen, vamos a la traída de la Virgen. Sí. Entonces, como dependiendo del lugar donde uno esté parado, es como construimos nuestro relato y nos da nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante los relatos de todos, porque cada uno de nosotros tenemos distinta experiencia a partir del lugar donde estemos parados. Entonces, es lo mismo en septiembre, en dónde estamos parados para ver los desfiles, por ejemplo. ¿Sí? Estamos en la llevada, en la salida, o estamos en la pasada cuando ya los niños van así como que todos mareados, por ejemplo en mi pueblo, o vamos a la llegada donde ya los niños llegan a la plaza y ya no quieren saber de nada, salen corriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo cada quien el lugar donde estemos parados nos permite explicar y nos permite narrar nuestras historias, desde dónde las vivimos, ¿no? ¿Alguien más quiere compartirnos su historia? Bueno, yo recuerdo que me tocó también a mí para ver a la llevada de la Virgen. Yo vivía por otro rumbo que es, yo estaba acá por Fraccionamiento Las Torres, cerca del Mercado de Abastos, se ubica por acá. Sí. Y era toda una aventura porque era desde madrugar, porque nosotros llegábamos a Ávila Camacho y Alcalde prácticamente. Y de ahí nos íbamos toda Ávila Camacho, pero no paraba, en ocasiones no podíamos ni entrar a la basílica porque, o al templo porque estaba mucha gente. Y la mayoría de las veces nos íbamos, ya sea a algún balneario, el que está a la salida a Zacatecas, los Camachos o algún día de campo nada más. O sea, una cosa era la llevada, que era el punto, pues, el tema, pero otra también a nosotros nos encantaba de ir a donde nos íbamos, ¿no? A disfrutar un rato, si era al balneario, a los colomos. Era un día muy alegre para todos. Claro, Gracias. muchas gracias. Sí, o sea, cómo los días adquieren otro significado. Por ejemplo, lo que nos acaban de compartir Ángel, ¿verdad? Lo que nos acaba de compartir Ángel, de cómo también los días adquieren distinto significado, ¿no? Por ejemplo, ya si nosotros recorremos el año, pues vamos a encontrar la época de lluvias y a lo mejor no se nombra a partir de, o no damos ni siquiera la fecha. Por ejemplo, volviendo un poco a decir, pues vamos a ir al grito, pues ya sabemos que es el 15, ¿no? Hay un lenguaje común. O, por ejemplo, vamos a la llevada de la Virgen, ya sabemos que es el día 12, ¿sí? O habrá a quienes, no sé, a nuestros padres o mucho antes, cuando la llevaban, cuando la traían el día 5 de octubre, ¿no? Entonces, así nosotros podemos ir recordando, pero el ejercicio que estamos haciendo, pues tiene justamente esa finalidad de ver cómo nosotros, el tiempo es nuestro aliado, pero también cómo un tema se puede ir desdoblando a partir del recuerdo del otro, ¿sí? Entonces, o de lo que se va platicando y se va nombrando. Entonces, también qué tan importante es respetar lo que el otro nos está, respetar, pero sobre todo escuchar. Porque a la hora que escuchamos al otro, estamos escuchando
cómo nombra las situaciones o cómo nombra ciertos momentos, y entonces eso nos está diciendo por dónde se mueve y cómo se mueve, ¿no? Bueno, entonces este era un ejercicio como para ver qué es lo que nosotros, cómo podemos convocar a nuestra memoria y cómo nuestra memoria está activa. Y entonces lo que están ahí todos los recuerdos, lo que necesitamos justamente es incentivarlos, incentivarlos, pero no todo el tiempo es tiempo del recuerdo. O como me dijo un señor que una vez yo estaba entrevistando, dijo, oiga, ¿me puede platicar una anécdota como esto? Y volteó muy serio y me dijo, oiga, para que yo le platique una anécdota, no me ponga a bailar en seco. Es decir, no me diga, a ver, estamos platicando, póngase a bailar, ¿verdad? Porque no hay ni música, o sea, no está ambientado el recuerdo. Entonces es lo mismo. Necesitamos ambientar el recuerdo. Bueno, entonces, hay cosas que vamos a ir haciendo y trabajando como ejercicio, y uno de ellos es cómo nosotros traemos desde la memoria con los distintos objetos que tenemos en casa. ¿Sí? En la casa tenemos, además de fotografías, aquí se los puse en el documento que por ahí les dejé, tenemos, por ejemplo, correspondencia, cartas que nosotros guardamos. Tenemos dibujos, tenemos recortes de notas de periódico, tenemos mobiliario en casa. ¿Han pensado cómo alguno de los muebles o de los objetos más que tenemos en la casa, que no necesariamente es más valioso por lo que cuesta, sino el más valioso porque yo lo traigo, lo llevo a donde, si me he cambiado de casa, ahí lo llevo? Porque a lo mejor, recuerdo una vez alguien escribió una historia, y el mueble, una mesa, le permitía contar su historia familiar. O sea, a ver, es que esta mesa era la mesa donde nosotros comíamos siendo niños, cuando mi mamá o vivíamos en tal lado, pero lo primero que se ponía en la camioneta donde nos íbamos a llevar todas las cosas, era esa mesa, una mesa roja, me acuerdo, la mesa roja. Esa mesa roja, y pues iba y ahí hacíamos tareas, ahí comíamos, ahí mi mamá se sentaba a coser. En torno a un mueble hay historias, ¿sí? Entonces, hay que pensar también si nosotros tenemos uno de esos objetos que nos puede ser útil y nos puede ayudar a recordar, a contar nuestras historias, porque al final esa persona, por ejemplo, decía, y la mesa la tengo en mi casa, porque pues está toda ya viejita, pero es una mesa que a mí me gusta. Y entonces, pero le gusta por todas las anclas que trae en el recuerdo. Nosotros podemos tener fotografías, podemos tener cuadros, objetos, a ver, revistas. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, ropa de la casa. A veces se guardan, ¿cómo se llama? Se guardan, manteles, se guardan Manteles. cosas que fueron bordadas, por ejemplo, y dices, la Ujú. guardar. Yo recuerdo hace algunos años, mi abuela murió hace ya casi, pues murió en el 30, en el 40, cuando mi papá nació. Entonces, pero una tía me dijo, oye, tengo algo para ti. Era un pañuelo, que ahí lo guardo, claro, con todo no conocía a mi abuela, pero es lo que me ata a ella. Un pañuelo que está bordado con aguja, me dijo mi tía. Tu abuela lo bordó con aguja, y además trae su nombre grabado, no es hilo, es la hebra es Cabello. un cabello. Entonces está súper delgadito. No me he atrevido ni a lavarlo, está ya con el tiempo muy así, pero digo, no, lo lavo y se me desbarata. Pero entonces, ¿cómo tenemos nuestras propias cosas así como que guardadas? Y lo sacamos, lo vemos, lo cuidamos,
porque son nuestras anclas del recuerdo y que a lo mejor hay cosas que no necesariamente nosotros las vivimos, pero que nos la transmitieron, porque hay fotografías que a lo mejor nosotros no necesariamente guardamos, sino que las heredamos, porque hay memoria heredada también. Hay memoria Sí. heredada, hay memoria que nos transmiten, hay memoria que se transmite de manera generacional. Ustedes mismos les han dicho a lo mejor, bueno, yo no tengo hijos, pero les he dicho a mis sobrinas, a ver, aquí está esta fotografía donde está tu mamá, donde éramos niñas, y aquí está tu mamá. Entonces tú la vas a guardar, mucho porque tu mamá era niña también, estamos las dos, pero aquí está, yo tengo otra donde estamos, y entonces uno va heredando también sus recuerdos, o somos depositarios también de esos objetos o de esos momentos, de esos objetos, o de esos documentos o de esas ayudas que tenemos en nuestras casas o que las hemos transmitido. Entonces me gustaría, por ejemplo, que la tarea que vamos a tener para la siguiente sesión, para el próximo viernes, es, en la siguiente sesión vamos a abordar un tema que es, que ya ahorita han empezado a hablar de él. Por ejemplo, cuando nos estaba hablando Francisco de cómo convivía. Nuestra primera les voy a dejar algo para que platiquemos la próxima sesión y que tiene que ver con la descripción, que nos platiquen, que nos narren cómo era la casa donde ustedes crecieron, ¿sí? O las casas donde ustedes crecieron, porque puede ser que, como platicaba algún otro compañero en otra sesión, decía, maestra, es que yo de niño pasé por 9 casas, porque nosotros vivíamos 3 meses y no teníamos para pagar y el siguiente ya, dice, a veces ni desempacábamos porque ya sabíamos que nos teníamos que ir a otra casa porque mis padres no tenían para pagar la renta. Entonces, esa es parte de nuestra historia y es parte de lo que llevamos. Entonces, en esa casa que ustedes, o casas que ustedes van a recordar, por ejemplo, hay un menaje de la casa, que no la describan, en los lugares, ojo, lugares donde se cocinaba, donde comían, no quiero que me describan una cocina, pueden describirla, pero en ocasiones se cocinaba en un tejabán o o si la cocina, cómo era, había cocina de leña, había cocina de gas, había un tipo de estufa que fueron las de petróleo, si les tocó conocerlas, o sea, que narren que nos puedan narrar esa descripción de cómo era el casa o lugar donde ustedes habitaban. Por ejemplo, hay lugares en donde estoy recordando, por ejemplo, que se podía vivir en lo que era las vecindades, en donde a lo mejor los baños eran comunes a todos, los patios de las vecindades pues eran muy grandes, los lugares donde se lavaba pues también eran comunes. Entonces, en los pueblos también sucedía lo mismo. Es decir, no todo mundo tenía un pozo en donde lavar, entonces había los lavaderos públicos a donde la gente acudía, las mujeres acudían a lavar, o los arroyos que todo el tiempo corrían. Entonces, que nos platiquen, digamos, ¿cómo vivieron ustedes ese espacio donde crecieron durante su infancia o esos espacios? ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo de alguien que decía, yo vivía en un rancho y estas eran las condiciones. Por ejemplo, me decía, nosotros no había luz eléctrica. Ahí también hay que platicar sobre cómo, si el tipo de energía que tenían, el tipo de cómo llegaba la correspondencia, también el tipo de caminos o calles que había, porque esto nos lleva al barrio donde ustedes, o colonia, o pueblo, o rancho, o ciudad donde uno vive, ¿no?
por ejemplo, y a lo largo del año, cómo eso iba cambiando. Estoy pensando ahorita en la compañera que nos decía Gloria, del barrio de las Nuevas Esquinas, por ejemplo, pues ahí se vive de distinta manera la parte o quien vive en el centro, porque a lo mejor está rodeado, a lo mejor sus juegos no eran tanto en la calle, sino que eran al interior de la casa. O había casas, por ejemplo, a mí me platicaban de Zapopan, en donde las casas se comunicaban internamente, ¿sí? Se comunicaban internamente Vale, ven. porque había unos corrales que se comunicaban, pero también en esa casa, por ejemplo, había casas en donde podía haber árboles frutales, donde había macetas, qué había en los corredores, qué era lo que había colgado en las paredes. Se fijan ustedes que no nada más es decir, mi casa, el domicilio de mi casa estaba ubicado en tal lado. No, hay que habitar la casa. Entonces, yo lo que les pediría es que para el ejercicio que vamos a hacer la próxima, ya vamos a ir trabajando con memorias que están ahí presentes, pero que a veces no le damos mucho significado porque son memorias de nuestra vida cotidiana. O sea, cómo inclusive, dónde dormíamos. No necesariamente tenían que ser las camas que nosotros conocemos. ¿En qué comíamos? Pues no necesariamente. El otro día yo les decía a alguien, yo recuerdo haber visto, o ver cómo los campesinos, pues, pan Bimbo y esas cosas se inventaron después. Pero, por ejemplo, los campesinos en lo que era en el campo, si no llevaban el taco, les ponían una doble tortilla y la tortilla de arriba funcionaba de plato o de contenedor y la de abajo le iban cortando para ir tomando, porque en el campo no llevaban cucharas a veces o no llevaban nada, es decir, Mi ¿cómo plato. para comer? O por ejemplo, los vasos o las tazas, ¿de qué eran? Y esto me lleva a algo bien importante. O sea, para que ustedes recuerden, a ver, me gustaría que me dijeran ahorita, como parte de ejercicio, ¿cuáles son los olores y sonidos que ustedes recuerdan de su casa, de alguna de la casa donde crecieron? ¿Cuáles eran esos olores? Que pueden ser agradables o desagradables, pero también los sonidos que se desprendían de la casa, que podía ser a lo mejor el radio, que podía ser a lo mejor los pájaros que que tenía la mamá en jaula, que podía ser los animales que teníamos ahí, pero que podía ser el carrucho del pozo de agua, que podía ser la mamá o quien cantaba. Y como me dijo una, antes existía el canto, ahora no se canta, ahora se acompaña al radio cantando. O sea, melodías que uno escuchaba cantar, en los olores, el olor a petróleo, el olor a gas, en la cocina, los olores de la comida. No sé. ¿Quién nos quiere platicar nada más un poquito como para ir preparando la memoria para la siguiente sesión? ¿Quién nos quiere platicar? Yo, A ver, ¿quién dijo yo? Porque no Lupita. alcanza. Lupita, Lupita Mercado, adelante. Yo en este momento me fui a mi infancia. Recordé, mi mamá torteaba mañana, tarde y noche. Y mi padre era agricultor. Entonces mi padre en unas temporadas venía a desayunar, otras llevaba su desayuno, pero venía a desayunar y nos traía hongos silvestres, nos traía quelites, todo lo del campo, todo eso que se da en el campo, y mi mamá en el instante lo preparaba. Yo recuerdo, por ejemplo, los hongos, qué deliciosos. Mi mamá los guisaba en ese momento y ya desayunábamos. Y ella siempre preparaba guisos de carne porque no le gustaba a ella que hubiera solo frijoles. Entonces ahorita me fui a esos recuerdos, a esos olores, a mi madre siempre torteando y siempre en la cocina, preparándonos delicioso.
siempre, desayuno, comida y cena. Sí, ahorita que Lupita decía, mi mamá siempre torteando. Claro que el sonido en la cocina era distinto. Ujú, Era sí, distinto porque, aunque fuera con la torteadora o lo que sea, pero hay sonidos que están ahí, a, ¿no? ma- a O mano, a- ella torteaba a mano. Y bueno, otra cosa, maestra, otra cosa, ella siempre tenía el radio prendido desde tempranísimo que se levantaba. Siempre recuerdo que escuchaba la W. Ujú. Siempre escuchaba yo el radio, escuchamos y ella torteando. Y además ella, como usted dijo, ella cantaba mucho, le gustaba Lola Beltrán a mi mamá. Entonces ella cantaba canciones que cantaba Lola Beltrán. ok. Sí, qué recuerdos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿se fijan que no es tan difícil recordar? Es nada más ayudarle a la memoria. A empezar. Ujú, Ayudarle a la memoria a que, a ir dándole significado a todos esos recuerdos que están a la espera de ser contados y de ser transmitidos. ujú, Entonces, pues bueno, en el punto, fíjense nada más, alrededor de la casa, nada más todos los recuerdos que tenemos ahí, porque también en los recuerdos de la casa está la convivencia con quienes vivían, porque puede ser que no necesariamente, no son los conceptos hay que pensar que en una misma casa podían vivir varias familias, ¿sí? Yo recuerdo acá en Unión de Tula, yo soy de Unión de Tula, íbamos con unas señoras que hacían el atole, y a mí cómo me ah, llamaba la sí, atención, porque también. estaban tres mujeres, íbamos y donde Ujú, estaba el atole, pues era un cuarto, era la cocina, pero era una casa donde vivían, no sé si tres o cuatro ujú, familias, claro, era un casonón con corral, no, grandísimo. Pero ahí había tres hornillas, la de la que hacía el atole, la de otra señora, que creo nada más tenía un hijo, no recuerdo bien, y la de otra señora que era mucho más joven y que tenía como 5 o 6 hijos. Y bueno, estaban como dice Lupita, estaban torteando, pero estaban platicando y estaban apurándose y o sea, ujú. era otro tipo de pensar y ver lo que era una cocina, ¿sí? Que no es la cocina a la que luego pues puede aparecer en la televisión o no. Es decir, ¿cuáles son las formas que nosotros nos tocó ver o vivir? Porque también pueden existir de lo que había con ustedes y lo que había en otro, ¿no? O, por ejemplo, a ver, yo me voy a la cocina también. ¿Cómo le hacían para conservar los alimentos? Ujú, Porque, a ver, cuando llegó a la casa, pues a lo mejor la primera licuadora, cuando llegó a la casa la primer primera estufa, refri. cuando llegó el primer refrigerador o en qué se conservaban los alimentos, cuando llegó a la casa el radio, qué lugar ocupaba el radio en la casa, ¿sí? Ujú, Cuando llegó a la casa una lavadora, a lo mejor en mi infancia no llegó la lavadora, fue cuando yo ya hice mi propio hogar, cuando llegó la lavadora. Entonces, fíjense nada más alrededor de la casa cuántas wow. historias pueden ustedes desarrollar. Por ejemplo, si yo hablo solamente del refrigerador o el de conservar, en alguna ocasión andábamos recorriendo unos ranchos para tomar fotografías y otras cosas. Y entonces, pues estaba un zarzo, que el zarzo sí saben que es donde lo de carrizo que colgaba y de ahí El ponían los queso. quesos, todo, ¿no? Y entonces yo Ujú, dije, ay, mira qué bonito está este zarzo, porque yo había visto que tenía nada más las sogas de donde lo prendían al techo, ¿no? y una Y tabla. entonces, y una tabla, y entonces le dije, uy, qué bonito, esto es de adorno. Me dijo, no, qué adorno, se le pone carrizo para que se resbalen las ratas. Y yo, o sea, todo tenía una lógica.
¿sí? Entonces, ¿cómo le hacían para conservar? ¿O por qué las mujeres siempre tenían prendido el fogón? ¿O por qué las mujeres siempre decían hay que poner los frijoles? ¿Sí? Y luego en la misma casa, a ver, ¿qué lugar ocupaban? Si había las gallinas, si había esto nos Pollos. lleva en la cocina, ¿qué remedios medicinales se guardaban? O sea, piensen ustedes cómo pueden desatar la memoria nada más en la casa. ¿De qué estaba hecha la casa? No siempre era casa de bóveda, casas con techos de teja, casas, los tejabanes, a lo mejor era solamente de construcción temporal. La casa tenía agua potable o tenía, ¿cómo se surtían de agua? ¿Cómo le hacían para que el agua, pues, eso de los garrafones, a ver, eso llegó mucho después. Sí. ¿Cómo le hacían para tener un agua que fuera bebible? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes nada más las historias que tenemos alrededor de las casas o del lugar donde nosotros crecimos y que pueden dar. Ahorita que escuchábamos, no a todos les tocó escuchar el relato que nos ofreció Francisco, pero luego uno se imagina muchas, es decir, la casa o el lugar que habitábamos tenía otro significado. O, por ejemplo, en la misma casa podía estar los abuelos, podían estar los padrinos, podían estar las primas, las tías que ayudaban, que cuidaban, o en la misma casa alguien del pueblo que también venía allá y ayudaba. No sé, hay muchas historias que ese lugar que ustedes habitaron les pudieron experimentar historias que nos pueden compartir la próxima clase. ¿Cómo ven? Ay, muy bien, padre. Bueno, yo los invitaría a que pudieran empezaran a escribir algunas líneas, o por lo menos escriban lo que es, por lo menos como decían los muchachos, un acordeón. Y ahora no traen ni acordeones los muchachos, ya ni siquiera la capacidad de síntesis ha cambiado mucho, pero a ver cuáles son los temas principales que yo puedo compartir y platicar. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, De muy bien. acuerdo. A ver, bueno, a ver, también para ponernos de acuerdo, la clase, la tenemos ustedes la tienen agendada a A las las 9, ¿verdad? 9. Sí, Perfecto. yo eso le quería comentar, maestra. Los, me han, me llega más tarde o después de las 9 el enlace También. al Zoom. A las 9:30. No sé si se pudiera mandar antes de las 9 o algo así para yo veo. aprovechar desde el principio, pues también. Oye, Perfecto. maestra, pero el enlace es el mismo, lo tenemos desde la primera clase. No Sí, tienen que el esperar a enlace que lo es el manden. tengan anotado por ahí, bajen el enlace que son las dos series de números y lo tienen ahí y desde ahí se pueden conectar y nos vemos ¿Es a el mismo? Sí, es permanente. Ah, ok, ok. Ah, ok. Pero una pregunta, maestra. Usted se conectó hoy hasta 9:30, ¿verdad? Porque yo No, estuve al pendiente, ¿no? No, a las No. 9. 9:05. Entonces hay que conectarnos, no 9:05. esperamos a Claudia, como yo No, siempre espero que ella se conecte, que ella nos No. mande el link. Mire, yo Entonces desde nos las 9 conectamos. estaba conectada y no me mandaban el link. Ujú. Sí, yo también no me Me pasó conectaba lo por mismo, eso. Yo maestra. también, maestra, hasta las 9:30 pude conectarme. Sí, lo comento porque sí me extrañó que hasta durante media hora estuvimos conectados solamente 4, Mm. 3 y servidores. Ya a las No, 9:30 pues ya se empezaron a conectar sí. todos. No, yo ahorita veo eso con Claudia y Sí. pero es la misma La clave. misma liga, Ah, ok, el mismo link. perfecto.
Ok, Bueno, ok. ok. Bueno, pues entonces ya se van con una tarea que yo creo que les va a resultar muy gratificante, y que son recuerdos que uno tiene ahí guardados y que luego lo importante será que esos recuerdos los puedan transmitir también con quienes les rodean, ¿sí? Es importante que también los otros aprendan a escuchar nuestras historias. Entonces, pero también hay que hacer ejercicios de cómo narrarlas y cómo contarlas y qué contar, ¿no? Que es a lo que los estamos invitando en este curso, ¿sí? Está muy bien. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo toda su atención y su interés por el curso. Espero que sea de muchísima utilidad para todos ustedes. Y bueno, pues nos encontramos dentro de 8 días, ¿sí? Claro que sí. Gracias, maestra. Claro que sí. Buen día, Gracias, maestra. Muchas gracias. gracias. Buen día. Muchas gracias, Muchas maestra. gracias. Hasta luego. Maestra, Adiós. buenos días. Gracias, maestra. Maestra, buenos Oiga, días. sí, ¿Me escucha? perdón. ¿Me escucha? Buenos Sí, a días, ver, ¿me escucha? Sí. Una sí. pregunta. ¿La clase es de 9 a 11? No, 9 a De 10. 9 a 10. 9 a 10. Pero como llegaron tarde, se alargó hoy, pero desde las 9 estábamos unos. Un poquito, pero No llegamos tarde. no llegaron tarde, no llegaron. No. Hubo una mala comunicación, Sí. pero bueno, ya nos encontramos. Sí. Sí, Maestra, ¿y nuestra pues, asistencia cómo va a ser? Perdón. aquí le estoy tomando. A ver, miren, aquí Bueno. tengo a Rosa María, tengo a Laura, tengo a Francisco, tengo a Ángel, tengo a Ida, a Marta, a Lupita, a Guille y a Gloria. ¿Me faltó alguien? Maestra, pues yo me pude conectar hasta más tarde, pero aquí estoy. Soy A Silvia ver. Cuevas. Silvia Ya, Cuevas. Cuevas. Ah, ok, aquí está. Qué bueno que. Entonces nada más, únicamente Silvia, ¿ya? Sí. Ya. Ujú. Ok. Bueno, entonces, pues nos encontramos dentro de 8 días. ¿Qué les Claro que parece? sí. Mediante ahí nos Gracias. vemos. Gracias, Gracias. maestra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Entonces Buen vamos a día. escribir, ¿verdad? Vamos a escribir. Sí, hay que escribirle. Sí, Ok, empiecen mil con una hojita, vayan escribiendo ahí. Tampoco quiero que se me estresen porque no voy a contar toda mi historia, un libro. No, hay que empezar un poco, ¿sí? Sí, sí. Los libros también se Muy escriben bien. hoja a hoja, ¿eh? Bueno, Está muy bien, gracias. Gracias, buen gracias. día. Gracias. Tenga buen Ya. día, maestra. Gracias, Que hasta todos luego. tengan buen día. Adiós. Buen Buen día. día a todos. Adiós.